Continuamos con el primer módulo del curso PARES, Preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En esta unidad veremos el triaje hospitalario. Los objetivos de esta unidad son conocer la utilidad del triaje, identificar las formas de ingreso de los pacientes, determinar los circuitos de atención, describir los pasos clave para una implementación exitosa del triaje. El triaje es un sistema de evaluación inicial y clasificación de pacientes en los servicios de emergencia para establecer prioridades, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas. El término viene del francés y, según el diccionario de la RAE, es la acción y efecto de triar. Y triar es escoger, separar, entresacar. En castellano se usa con J en lugar de G, que corresponde al término en francés. El triaje es la puerta de entrada a una asistencia eficiente y eficaz, y en consecuencia una herramienta rápida y fácil de aplicar que posee además un fuerte valor predictivo de la evolución de los pacientes y de la utilización de recursos. La literatura actual propone el abordaje de signos vitales nulos y el enfoque de identificar, aislar e informar. La estrategia de signos vitales nulos se refiere a la necesidad de realizar una rápida detección de situaciones de riesgo epidémico antes de pasar a la toma de los signos vitales en el triaje. Un punto de detección importante de casos de COVID-19 es el servicio de emergencias, donde el triaje tiene como finalidad identificar y priorizar al paciente más grave, como también implementar rápidamente las medidas de control de infecciones necesarias en el caso que corresponda. En el contexto actual, se prioriza la rápida identificación de casos sospechosos e implementación de medidas que disminuyan la diseminación de SARS-CoV-2. Se propone la estrategia identificar, aislar, informar como herramienta de detección para infección por virus SARS-CoV-2 en los servicios de urgencia hospitalarios. Los objetivos del triaje son los siguientes: proveer circuitos de atención diferenciados, adecuados a la atención de pacientes con síntomas respiratorios agudos o fiebre. Asegurar la implementación de medidas de prevención y control de infecciones, evitando la diseminación de SARS-CoV-2. Garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que consultan por síntomas no relacionados con COVID-19 o que requieren atención de urgencia. Optimizar los tiempos de atención. Garantizar el cuidado de los profesionales de la salud. Optimizar el uso de equipos de protección, racionalizando el uso de los insumos. Disminuir la probabilidad de errores en la atención de pacientes. Disminuir la congestión de las áreas de diagnóstico y tratamiento en los servicios de urgencias. Iniciar la relación equipo de salud-paciente y transmitir información clara al paciente y su familia sobre el tipo de atención requerida. Fortalecer el registro del paciente en el sistema de gestión hospitalaria. Esta forma de atención brinda algunas ventajas en la percepción de la calidad de atención, como mayor información de los pacientes y sus familias y disminución de la ansiedad, disminución de la tensión en el equipo de salud del servicio de urgencias. Todos los trabajadores de la salud deben conocer los protocolos de actuación de la institución y las características clínicas y epidemiológicas de la COVID-19. Al ingreso de pacientes, en emergencias, sala de espera u orientación, se debe identificar y atender rápidamente los casos sospechosos de COVID-19, evitando su circulación y facilitándoles un barbijo quirúrgico, explicando la correcta técnica de colocación e higiene de manos. En las áreas de ingreso de pacientes se recomienda disponer de dispensadores de alcohol al alcance de los pacientes y del personal, comunicar el lavado de manos y otras medidas de higiene mediante carteles ubicados en lugares estratégicos. Realizar la valoración inicial a más de 1 metro de distancia del paciente. De ser posible, realizar el interrogatorio en forma telefónica, a través del teléfono interno, por intercomunicador o mediante la interposición de barrera de cristal o plástico que permita la comunicación. Si existen barreras físicas, como un vidrio o acrílico, entonces no es necesario que el personal de salud que participe en la admisión o en el triaje inicial utilice equipo de protección personal. El personal administrativo que participe en la admisión de un paciente que ingrese a urgencias con síntomas respiratorios
deberá informar a quien indique el protocolo con la finalidad de planificar la recepción, garantizar la seguridad del paciente y del equipo de salud. Según lo visto en la unidad con respecto a la admisión de los pacientes, señale la opción correcta. A. No es necesario que todo el personal conozca los protocolos institucionales de actuación. Solo los roles clave deben conocerlos. B. El triaje tiene la finalidad de identificar en forma rápida y clara qué pacientes se beneficiarán de una atención precoz. C. Los signos vitales nulos en el triaje apuntan al paciente en paro cardiorrespiratorio. D. El interrogatorio al paciente o familiares debe ser siempre presencial. Incorrecto. La estrategia de signos vitales nulos apunta a identificar otros aspectos previos a la toma de signos vitales. Por ejemplo, la identificación rápida de un caso sospechoso de infección altamente transmisible. Correcto. El resultado del triaje es la asignación de categorías a pacientes como emergente, urgente o no urgente. ¿Quién debería realizar el triaje? En función de las características del centro, el primer contacto puede ocurrir en el sector de triaje, en general a cargo del personal de enfermería, o en el servicio de admisión a cargo del personal administrativo. Siempre que sea posible, el personal de enfermería a cargo debe tener formación técnica y profesional con experiencia de práctica profesional de al menos 2 años en terapia intensiva, servicios de internación o de emergencias, con capacitación en triaje, manejo de la vía aérea y ventilación mecánica. Además, son importantes las habilidades en la respuesta rápida, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. De no contar con el personal que reúna los requisitos mencionados y en el contexto de COVID-19, se deberá capacitar al personal en la identificación de casos con sintomatología respiratoria aguda o fiebre, evitando en todo momento el contacto con personas sospechosas de COVID-19. Este personal no requiere formación técnica profesional, pero sí capacitación en conceptos básicos para la identificación de casos probables y en el uso de equipos de protección personal y precauciones estándar. Desde el ingreso de pacientes, deben establecerse 2 circuitos de atención diferenciados. Uno para pacientes febriles o con síntomas respiratorios y un segundo circuito para pacientes con otros requerimientos. Esta diferenciación debe ser clara y comprensible desde el ingreso al establecimiento, evitando en todo momento el contacto entre ambos circuitos. Como vimos previamente, el primer contacto con el paciente puede ser con personal de enfermería o administrativo. En el segundo caso, el objetivo es la rápida identificación de pacientes con fiebre, tos, malestar general, dolor en garganta o síntomas graves como dificultad respiratoria. El administrativo procederá al interrogatorio pautado, consultando desde cuándo presenta los síntomas y si además manifiesta otros síntomas. Si resultara un caso sospechoso, debe proveerle un barbijo quirúrgico y derivarlo al área de triaje donde será atendido. Si no fuera un caso sospechoso, el paciente vuelve al circuito convencional con la indicación de lavado de manos. En el área de triaje, por ingreso directo o derivado de admisión, el personal de enfermería volverá a interrogar al paciente mientras controla su temperatura, con el objetivo de identificar si es un caso probable de COVID-19. Si fuera un caso sospechoso, debe proveerle un barbijo quirúrgico, en caso de no haber sido indicado previamente, e ingresar al paciente al circuito de aislamiento. Luego, se da aviso al personal destinado al manejo de pacientes sospechosos COVID-19 y se activa el protocolo establecido por la institución. Si no fuera un caso sospechoso, el paciente vuelve al circuito convencional con la indicación de lavado de manos. Para la organización de la atención, se debe establecer un circuito de atención independiente para los pacientes febriles o con síntomas respiratorios, que contemple un ingreso separado del resto de las consultas, señalizando con carteles en lugares clave y que incluyan información comprensible desde el ingreso al establecimiento, para evitar la circulación innecesaria de personas e infecciones cruzadas. Asimismo, se debe establecer que la circulación de las personas sea en un único sentido desde el ingreso hasta su destino final. Cada centro deberá establecer su propio procedimiento específico de aislamiento,
acorde a sus necesidades y recursos, optimizándolos para proteger al personal de salud, a los pacientes y para evitar la diseminación del SARS-CoV-2. Por otro lado, y siempre que sea posible, se deberán implementar 2 vías de circulación independiente para el traslado de insumos, identificando en forma clara la circulación en un solo sentido, tanto para los elementos que se trasladen a una zona de aislamiento, zona contaminada, como los que se retiren de la misma, respetando sus respectivos circuitos. Realizar diagramas de flujo de las diferentes zonas facilita establecer protocolos de acción y familiarizar al personal con los mismos. Es responsabilidad del centro facilitar los insumos al personal y estandarizar los procedimientos apropiados para la colocación y el retiro del equipo de protección. De ser posible, se debe asignar un equipo exclusivo de prevención y control de infecciones con autoridad directiva para que supervise en forma continua la implementación de las medidas de seguridad destinadas a todo el personal de salud, pacientes y autoridades del establecimiento, incluyendo, pero no limitándose, a la utilización del equipo de protección. Las consideraciones para el manejo de pacientes son: los pacientes con fiebre deben utilizar barbijo quirúrgico durante toda la estadía en la sala de urgencias. Los pacientes deben ingresar solos a la sala de espera para evitar la concentración de personas. Se debe minimizar la duración de la estadía del paciente para evitar infecciones cruzadas. Se debe garantizar el acceso a la información sobre la identificación temprana de síntomas, pautas de alarma y medidas de protección destinada a los pacientes y sus familias mediante la comunicación oral, por escrito y a través de cartelería y señalética, ubicada en lugares clave. En función de las posibilidades de los centros, los pacientes sospechosos y confirmados se separarán en habitaciones individuales. Cada habitación deberá contar idealmente con un baño privado, y la actividad del paciente se limitará a la sala de aislamiento. Los pacientes confirmados pueden internarse en una misma habitación, cohortes, con un espacio entre camas de no menos de 1 metro. La sala deberá contar idealmente con un baño privado y la actividad del paciente se limitará a la sala de aislamiento. Las visitas familiares y los controles de enfermería se reducirán a lo mínimo indispensable. Se debe permitir que los pacientes tengan sus dispositivos de comunicación electrónica para facilitar la comunicación tanto con el personal de salud como con sus familiares. Ahora vamos a presentar la estrategia para la implementación del triaje organizada en 4 etapas. Empezamos con el primer contacto, que vamos a abordar a través de una lista de verificación o checklist. Al recibir al paciente, el personal de enfermería constatará que haya sido ingresado al sistema hospitalario y que tenga el barbijo colocado correctamente. Durante todo el procedimiento, debe cumplirse con las medidas de protección personal, utilizando el EPP recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación. Realizar el lavado de manos con la técnica adecuada. Usar el camisolín descartable, el cual se coloca antes de asistir al paciente y se retira antes de salir de la habitación. El camisolín es de un solo uso y no debe reutilizarse, y debe desecharse en una bolsa de material contaminado, bolsa roja, tal como vimos previamente. Usar protección ocular reutilizable, gafas o máscara facial, que debe limpiarse y desinfectarse. Descartar el material cortopunzante de forma segura. Disponer de habitaciones individuales o cohorte. En caso de compartir la habitación, la distancia entre pacientes debe ser mayor a 1 metro. Mantener cerrada la puerta de la habitación. Asignar personal exclusivo para la atención del paciente individual o cohorte. Disponer de elementos de atención exclusivos. Por ejemplo, los elementos de control de signos vitales, como termómetro, tensiómetro, estetoscopio y otros dispositivos como chata, recolector de orina, etc., deben ser de uso exclusivo de un único paciente o cohorte instrumental para el caso de la sala. Recuerde descontaminar los elementos luego de su uso. La segunda etapa corresponde a la valoración inicial. Este procedimiento debe realizarse siguiendo pasos que se detallan a continuación. Evaluación rápida de las funciones básicas, nivel de conciencia, vía aérea, ventilación y circulación. Evaluación de los signos vitales del paciente. Anamnesis enfocada a determinar la causa. Incluye un cuestionario de 4 preguntas básicas. ¿Qué le pasa? Para conocer el síntoma primario. ¿Desde cuándo? Para indagar sobre el carácter del síntoma agudo o crónico. ¿Le pasó antes? Para evaluar un síntoma asociado. ¿Alguna otra afección? Para conocer antecedentes. Consulta sobre viajes a destinos incluidos en la definición de caso en los últimos 14 días.
Consulta sobre contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de SARS-CoV-2, contacto casual o sospecha de caso autóctono. El cuestionario se administra con una técnica abierta y dirigida. Las preguntas deben ser sencillas y directas. Haga una pregunta por vez y espere la respuesta del paciente o familiar. Utilice términos que el paciente y su familia puedan comprender. Preste atención a la comunicación no verbal. Recuerde que el objetivo principal de este tipo de cuestionarios es obtener la mejor información en el menor tiempo posible. Pasamos entonces a la etapa de inspección, la cual debe ser rápida y precisa e incluye una revisión específica relacionada con el problema principal y una revisión general evaluando si existe alguna situación que amenace la vida del paciente. Entre los aspectos específicos se debe evaluar la piel y las mucosas, considerando el color, temperatura y sudoración, la respiración, permeabilidad de la vía aérea, tipo de respiración y grado de dificultad, la circulación, ausencia de pulso, características del mismo, perfusión, presencia de hemorragia, el estado neurológico, nivel de conciencia, reactividad al dolor, pupilas, motricidad. La última etapa se refiere a la evaluación de otros aspectos, definidos en base a las particularidades de cada paciente, como la medición de glucemia, la realización de un electrocardiograma o la aplicación de medios físicos para bajar la temperatura. En base al triaje del paciente, se determina el tipo de atención necesaria sobre 3 alternativas posibles. Atención inmediata para el nivel 1 o emergente, que corresponde a los procesos agudos, críticos o graves, que pueden conducir a un rápido deterioro con riesgo de muerte. Atención rápida para el nivel 2 o urgente, que corresponde a procesos agudos, pero en pacientes estables no críticos. El tiempo de espera hasta la atención no debería superar los 60 minutos. Atención diferida para el nivel 3 o no urgente, que corresponde a procesos no agudos, banales o sin gravedad, que requieren atención médica, pero no de carácter urgente. En estos casos, debería brindarse asistencia en un tiempo que no supere los 120 minutos. A modo de guía clínica para la clasificación, se proveen una serie de signos y síntomas para cada nivel. Nivel 1. Apnea, disnea grave, taquipnea, taquicardia, bradicardia, hipertermia, hipertensión arterial, hipotensión, hipoxemia. Nivel 2. Disnea leve, vómitos y diarrea, cefalea, debilidad, factores de riesgo. Nivel 3. Fiebre, tos, odinofagia, rinorrea. En base a lo que vimos sobre la técnica del triaje, señale la opción correcta. A. El cuestionario del triaje debe adaptarse a cada situación, priorizando la comprensión del paciente y su familia. B. El cuestionario para el triaje incluye 8 preguntas específicas. C. La inspección del paciente es el primer paso del triaje. D. Las preguntas del cuestionario deben hacerse siempre de la misma manera, independientemente del nivel de comprensión del paciente. Correcto. La prioridad es lograr la comprensión del paciente y su familia. Por eso son preguntas abiertas y adaptables. La siguiente unidad es traslado intrahospitalario del caso sospechoso o confirmado de COVID-19.